disclaimer, esto se basa en experiencia mía, en mi propia experiencia, en los años en los que pasó y no significa que a todos les pase igual. Ok. Hola. Ay, no sirvo para... Bueno, este es mi primer video. Quiero hablar sobre cómo empecé con el trabajo en cruceros. Como es mi primer video, me voy a introducir. Mi nombre es Mayra, yo soy de Argentina y trabajo en cruceros, en el área de housekeeping, que es limpieza. Quiero hacer largo el video porque soy de hablar demasiado. Bueno, ok, pero vamos. Bien, ¿cómo empezó? Primero un poco sobre mí. Bueno, como dije, mi nombre es Mayra, yo soy de Argentina. Yo terminé la escuela, la secundaria, a los 17, en el 2017. Y siempre fui una persona me consideraba una persona muy introvertida, una persona que bastante miedosa a todo. Entonces, sí, mi experiencia laboral era muy poquita, muy poquita. Había empezado a estudiar, pero después dejé la carrera de turismo porque no me gustó. Nunca sentí esa vocación en estudiar algo y hasta el día de hoy, que tengo 26 años, no la siento. Es como que el día que me llegue eso de quiero estudiar esto y sé que quiero vivir de esto y me encanta, lo voy a hacer, pero hasta entonces no me ha pasado. Sí, siempre me gustó hablar en inglés, siempre me gustó intentar estudiar inglés. Desde chiquita tengo memorias en la primaria, no lo voy a alargar. En fin, llegué a un punto en que yo más o menos hablaba y entendía bastante. Mi primera interacción con alguien que habla inglés nativo, una persona nativa, una persona que... bueno, no importa. Cuestión de que fue en el 2019, en la Comic Con de Argentina, cuando me gané el meet and greet para conocer a los protagonistas de las, ¿cómo era que se llamaba? Las aventuras de Sabrina, algo así se llama la serie de Netflix sobre brujas. Bueno. Después de que dejé la facultad, que fueron 4 meses que hice, empecé a buscar algo más y no encontraba. Y me tomé, como dije yo, un año sabático, el famoso año sabático, que se convirtieron como en 4 años sabáticos. En ese entonces, pandemia 2020, sí tuve un trabajo en el 2017. Todos mis trabajos en Argentina siempre fueron en negro, excepto uno, que fue creo que el más importante, entre comillas. Pero sí hacía trabajos como de limpieza, así muy como a lo que se nos conoce acá en Argentina, en casas de familia, en barrios cerrados, limpiando casas, etc. Muy poquito, tengo que aclararlo, muy poquito. Y siempre voy a intentar hablar con la mayor honestidad que pueda en los videos. Bueno, después de que tuve este trabajo que era de mesera, que fue mi primer trabajo y fue lo peor que me pasó en la vida, como que agarré un tipo de fobia a los trabajos y dije, no quiero. Pasó un tiempo, cae pandemia, estoy teniendo un montón de problemas personales, problemas financieros, hasta puntos de que me tuve que mudar, volver, ir de acá, ir de allá, pasarme a vivir con este, pasarme a vivir con aquello. Fue bastante, pero pasó. Llegó un punto en que me dijeron, mira, tenés que conseguir trabajo. Y la verdad, esto fue en el 2021. Tuve un trabajo, dejando de lado los trabajos de limpieza de puchitos así chiquititos que tenía. Tuve un trabajo también chiquitito, cortito, que no me gustó nada. La pasé mal. Fue un trabajo en negro. Era en atención al cliente.
en un hipermercado. No, en un supermercado. No era un supermercado como lo conocemos, era un mercado. Ahí está, un mercado. Después de ese trabajo no tuve ningún otro y ya llegó un punto en que yo misma dije, tengo que conseguir algo. Y empecé a buscar, a buscar, a buscar hasta que conseguí finalmente a los 21, 2022, perdón, 2022, conseguí un trabajo en un hipermercado de origen francés, que no voy a nombrar. Y me hicieron la famosa regla de los 3 meses, a los 3 meses, Y así buscando, scrolleando en páginas de trabajo, en aplicaciones de trabajo muy famosas, conocidas en Argentina, y no hablo de LinkedIn, hablo de otra, encontré una oportunidad que decía, trabaja en cruceros, no sé lo que decía, no me acuerdo, chicos. Eh, Trabajar en cruceros sin experiencia, algo así decía. Pero en ese entonces no existía la popularidad que tiene ahora los cruceros. Tal vez en gente con más poder económico sí, pero en mi vida, en mi mundo no. Cuestión de que encuentro esta academia, porque era una academia, creo que todavía existe, no me acuerdo el nombre. Pero cuestión de que yo estaba antes, decía eso, vos postulabas, mandabas tu currículum, yo mandé mi currículum, chicos, no tenía experiencia, la verdad, o sea, tenía experiencia, pero era chiquitito, 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 no servía, yo creía que no iba a servir. A lo que me le mandó así por mandar, yo le dije a mi mamá, me acuerdo muy bien que le dije, che, ma, mira, mandé un currículum a una academia que te prepara para trabajar en cruceros o algo así. Y yo, juá, 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 no me van a llamar nunca, eso no va a pasar. Y mira, hija, si pasa, mi mamá siempre nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a llamar a mí? Mira, palo, lo único, hablo inglés de hello, hello y ya está. Y pasa, me llega un mail para una entrevista. Pánico, chicos, pánico, pánico. Yo nunca había, hasta ese entonces, tenía una entrevista. O sea, una entrevista. Ni siquiera me acuerdo en el hipermercado si había tenido una entrevista como tal. No me acuerdo. Pero bueno, cabe aclarar que el hipermercado fue mi único trabajo en blanco que tuve. Y fueron 3 meses. 3 meses más, no sé. Cuestión de que, claro, yo me preparo para la entrevista, yo estaba que me moría. Yo me moría, sin saber lo que me esperaba. A lo que hoy en día cuando me llevo a una entrevista sí me preparo todo, pero es como que, bueno, qué bueno. O sea, no me pongo tan nerviosa y eso es gracias a toda la experiencia que hoy en día tengo. Me llega la entrevista y tengo el día de la entrevista, tengo la entrevista y era una entrevista grupal. O sea, yo el día de hoy digo, qué bueno, porque no era tan pesado. Y yo no entendía qué era la diferencia entre la academia y la agencia. Bueno, cuestión de que ellos te ofrecían un curso, lo que yo les digo, de inglés, un curso de inglés, solo inglés. Ahí según yo tengo entendido, 2 academias acá en Argentina, una que te dan cursos de todo tipo, de seguridad, de todo lo que tenga que ver con el barco y de inglés. Y hay otra que te da solo los cursos de inglés, que es esa, no sé si sigue existiendo, pero bueno. A lo que yo les dije, yo sé hablar inglés, o sea, si bien mi inglés no es wow, pero yo entiendo y yo sé hablar inglés. Había pasado por un par de academias de inglés, en fin, mi nivel era un B1 intermedio, pónganle. A lo que ellos me dicen, bueno, buenísimo, te vamos a hacer una entrevista en inglés, entonces nada más a vos. Yo dije, ok. Ay, no me acuerdo. La cosa de la empresa. Dije, sí, bueno, buenísimo, qué sé yo. Y me hicieron la entrevista en inglés, me dijeron todo cómo era la cosa, cómo era la cuestión. Pero ellos me seguían ofreciendo el curso de inglés y ellos tenían convenio con una agencia que es Selection Partners,
que es mi agencia. A lo que yo, por ansiosa, no sé, porque no recuerdo, sé que había un motivo, no me acuerdo, pero por ansiosa digo, voy a mandar directamente mi currículum a Selection Partners, así me salto todo este proceso, si es que me llaman. A lo que yo le mando, pero con Selection Partners ya te pedían todo, te pedían la experiencia, te pedían el inglés y te decían que la entrevista iba a ser en inglés. Y te pedían el currículum en inglés, el resumen. A lo que yo dije, ok, les mandé. En ese entonces, estamos hablando del 2022, post pandemia, había demasiada demanda para esto. ¿Por qué? Porque en la pandemia se bajaron mucho, bajaron mucha gente, en fin. A lo que yo no sabía, yo no tenía ni idea de nada. Eh, yo hago mi currículum en inglés. Me da pena mi currículum en ese entonces, en inglés y en español. Lo mando, en la página tenías como que elegir el subárea en la que vos estabas aplicando para que el procedimiento sea mucho más rápido. Entonces yo dije, bueno, ¿a qué me mando? Y me mandé a shops, a retail, a ventas, a lo que es todo tiendas, venta de ropa, todas esas cosas. ¿Por qué? No sé, no sé. Me sentía como que atención al cliente general, no front desk, no recepción, pero sí atención al cliente. Entonces yo le mandé. Me llega un mail para una invitación de una entrevista, yo estaba súper emocionada y muy nerviosa porque ahí sabía que esta era la posta, la real. Eh, y sí, tuve la entrevista con el entrevistador principal de Selections, que es una muy buena persona, solo me la crucé a veces ese hombre y no lo crucé nunca más, pero he visto muchos videos de él. Tuvimos un problema de conexión y todo ese día yo estaba muy nerviosa, tenía dolor de estómago, casi me muero. O sea, y era otra persona. Era otra persona. Y bueno, él me hace toda la entrevista en inglés, yo muy nerviosa. Me preguntó sobre mi experiencia, yo le dije que tenía esta experiencia. Entre todos juntamos y sí, se hacían 2 años, pero no era en un solo puesto, eso hay que aclararlo. Hoy en día es muy diferente, hoy en día sí te piden en blanco y te piden experiencia en una posición específica y todo. Era bastante lo que se necesita hoy en día. Antes no. Me dijo, bueno, listo. Te vamos a estar comunicando con vos y si estás entre los elegidos y bla, 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 qué sé yo, muchas gracias, chicos. A lo que yo dije, no, no va a pasar, no creo que pase. Sí pasó, sí pasó. Yo un mail para, para poder postularme con... Ay, estoy yo, está esta empresa que es la que junta gente para atención al cliente para las tiendas de los barcos, que ellos le dan la gente a la naviera, a la empresa de cruceros. Está todo terciarizado, lo que es tiendas, está terciarizado así. Creo que era Hardin, no me acuerdo chicos, si era Hardin o era la otra, que no me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, sí, creo que Hardin. Me llega el mail de la agencia reclutadora de acá Argentina para seguir el proceso con ellos, pero me dice los datos, tipo, vas a tener que hacer esto, que ahora lo voy a decir, pero vas a tener que pagarte el primer vuelo, que después ellos te lo reembolsan. Ojo, te lo reembolsan. Yo no tenía un peso fácil, chicos. Yo tenía que hacerme la visa, tenía que hacerme el pasaporte, tenía que hacerme todo. Y yo había hablado con el reclutador de limpieza también, que es como que tenía las dos opciones. Y me dice, ¿con cuál querés ir? Yo le dije que con la de los shops. Cuando me dijo eso, yo le dije, no sé cómo fue, no me acuerdo, pero cuestión de que como que lo cambié, le dije, no, bueno, voy a ir por limpieza, ¿estás segura? Sí, 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 estoy segura. Bueno, vamos con limpieza. Entonces directamente empezamos el proceso, no tuve una entrevista, yo siento y creo, no sé si hoy en día es igual, díganme aquellos que hoy en día están en proceso,
yo no tuve una entrevista con la naviera, yo tuve una entrevista con la agencia reclutadora y ya está. Con eso bastó. Yo creo que también tiene que ver con la demanda que había en aquel entonces. Hoy no creo que sea así. Y empezamos el proceso y me mandaron todos los documentos de todo lo que tenía que hacer, todos los papeles que tenía que hacer. Ahora pasamos a la otra parte. ¿Qué te piden? Pasaporte vigente. No sé si te lo piden con más de 6 meses de anticipación hoy en día. En ese entonces no. Pasaporte vigente. Visa. C1D. C1D. Visa. Es una visa estadounidense para personal marítimo. No sé si abarca algún otro tipo de personal, pero es para trabajo marítimo. No necesitas visa de turista, no necesitas visa de trabajo como la visa de trabajo en tierra. No. Solo el pasaporte, la C1D visa, que se me vence el año que viene. Y los medicals. Los medicals son los estudios médicos, como cualquier empresa te hace cuando te contrata, que tienen un valor. Bien, el pasaporte hoy en día creo que vale como 200.000 pesos, chicos. En mi entonces valía creo que 20.000, sin mentirles, no me acuerdo. No era tanto tampoco. Creo que no llegaba a los 10.000. La C1 Visa en ese entonces sí creo que sigue con el mismo valor, es de $185 en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que es la única que hay en Argentina, ¿no? De Estados Unidos. Y los medicals en ese entonces a mí me salieron 18.000 pesos, 18. Hoy en día, que los tengo que renovar por cierto, me salen 180, más o menos como el otro valor, pero en pesos. 180.000, algo así, de pesos argentinos. Bien, el pasaporte te lo haces normal, te piden antecedentes penales, también te piden antecedentes penales, me había olvidado de eso. Y referencias de trabajo, de los trabajos que tuviste, las referencias de que los empleadores te den una referencia. No sé si todavía te lo siguen pidiendo, calculo que sí. Bueno, entonces a mí me habían pedido y sí puede darlos. Para la visa te dan la agencia y la naviera, el cual sea la naviera en la que vayas a trabajar, ya sea Royal, sea Princess, sea MSC, sea Disney, sea Celebrity, Carnival, P&O y si sigo así. En fin, cual sea la naviera en la que vayas a trabajar, le manda una carta a la agencia reclutadora y con la agencia reclutadora se unen y te dan 2 cartas, por lo que yo recuerdo. La Letter of Intent se llama carta de... carta de algo, chicos, de intento no es, pero es como una carta bla, 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 bla. Eso es lo que vos llevas a la agencia, a la embajada, y te hacen una entrevista. La entrevista con la embajada es bastante rápida, no sé cómo será ahora, pero era bastante rápida. Tipo, llegas, te hacen un par de preguntas que no tenés que estar nervioso porque obviamente estamos hablando de Estados Unidos. Entonces es como que en ese entonces también algunos, dependiendo, no sé de qué dependía, no sé si dependía de qué tan buena onda era el oficial que estaba ahí, si te veía nervioso o no, si contestabas correctamente o no, no sé, pero algunos recibían también de regalo la B1, que es la visa de turista. Hoy no, o bueno, no sé. Yo no la recibí, porque estaba súper nerviosa. A mí me preguntó, que eso también te lo dan en la carta del Letter of Intent, en la carta esa, te dice en qué barco vas a embarcar, fecha y puerto, en donde embarcas. Entonces yo embarcaba en barco, no sé cuándo era, tipo agosto, octubre del 2022, en Miami, creo que era Miami, no me acuerdo. Es cuestión de que el officer te va a hacer una pregunta. ¿Y qué empresa trabajas? ¿Y cuándo embarcas? ¿Y qué fecha embarcas? ¿Y sabes por qué aerolínea pasás? O cosas así. Te hacen esas preguntas. Listo, pasás. Chao, ya está. En una semana vos les pasás el pasaporte. Tenés que ir con el pasaporte. Te lo retienen como un par de días, semanas. Y te llega de nuevo a tu domicilio. Listo. Los medicals, lo mismo. Simplemente vas sacas turno. Por teléfono, por mail, como sea. Por parte de esta agencia me voy a hacer los medicals de marítimo, de tripulantes de cruceros, qué sé yo, como le quieran decir ustedes, de marino. Hay diferentes tipos de medicals dependiendo de la compañía donde vayas. La que yo tengo son los Norwegian, que son medicals de tripulantes, qué sé yo. Entonces vas ahí, te hacen completar un par de fotocopias con información tuya, está todo en inglés. Información tuya, información médica tuya, si tienes algún problema de esto, algún problema de aquello, si tomas alguna medicación, y después te hacen también los chequeos, y bueno, en fin, todo sale bien. Todo le das vos, cuando tengas todos los documentos, lo mandas a la agencia. Yo nunca pisé
la oficina de la agencia reclutadora. Y a mí me dicen, pero vas a las oficinas porque en muchos países los tripulantes van a las oficinas presenciales. No, yo nunca fui, jamás. No sé ni dónde está. En fin, yo mandé todos mis papeles y yo tuve la entrevista, me olvidé de decir fecha, yo tuve la entrevista, la primera entrevista con la agencia en julio del 2022 y embarqué en mi primer contrato en Brisbane, Australia. Eso va para otro video. El 19 de diciembre del 2022. ¿Qué pasó ese día? Eso va para otro video. Pero, muy resumido, cuando en Australia era 19 de diciembre, en Argentina era 18. En la final del Mundial 2022, que me lo perdí. Otra historia. En fin, no estaba ni en el barco, ni estaba en el avión, ni estaba en casa. Estaba en el hotel, durmiendo. No sé si me olvido de algo. No sé si me olvidé de algo. Bueno, la entrevista, hay muchos que le tienen miedo a la entrevista en inglés. La verdad es que no es tan complicado. Solo tenés que prepararte, tenés que ser profesional, tenés que saber cómo responder a las preguntas. Yo no puedo dar muchos consejos porque ya pasó mucho tiempo desde que yo tuve una entrevista, pero sí sé que, por ejemplo, hay mucha gente que contame sobre vos y se empieza a contar, no, a mí me gusta jugar al béisbol y no se trata de eso. Hay muchas herramientas en internet para poder prepararte para una entrevista laboral sin sentirte como un robot. No le preguntes a la IA, ¿qué le responde a esta pregunta? No, vos formula tu propia respuesta en base a las posibles preguntas que te puedan hacer, dependiendo de tu puesto. A mí no me hicieron muchas preguntas en específico porque mi puesto de trabajo no era tanto. Sí me olvidó algo. Cuando te llega el contrato, con el contrato de la naviera, en mi naviera, en mi naviera, te llega el contrato, que lo tenés que leer, lo tenés que firmar, lo tenés que devolver y bla, bla, bla. Te llega como un booklet, te dicen como una guía que dice bienvenido a bordo y te dice todas las cosas que puedes, por ejemplo, en caso de que cuando llegues al aeropuerto no haya nadie para recogerte, o en caso de ¿qué número llamar? En caso de que necesites reportar algo arriba del barco, personal, laboral, algún tipo de violencia, algún tipo de retaliación, como le dice, no sé si se dice así en español, pero bueno, te dicen también qué número llamar, si estás en el barco, si estás de casa, qué mail puedes enviar, a dónde te puedes meter, cómo mantenerte conectado, si cómo es la cosa del internet. Bueno, eso es mi naviera. Te da todas esas herramientas y te dice en una partecita, no sé si el booklet de este año sea igual que los que yo he recibido, que eran inglés, pero en una pequeña partecita, me acuerdo que yo leí ese booklet y decía, tenés que completar unos cursos de seguridad, cuando llegues al barco te van a hacer, bueno, eso lo veo, mi primer día en el barco, otro video aparte, pero yo lo vi y me acuerdo que dije, ¿qué onda esto? No pensé que nadie. Yo tenía el contacto de varias gente gracias a una influencer argentina que trabaja para Royal, que muchos la deben conocer. Ella tenía un grupo de Discord donde había mucha gente que trabajaba y mucha gente que estaba postulándose. Entonces ahí me ayudó un montón. No sé si sigue existiendo ese grupo, pero sí me habían ayudado un montón para prepararme y para sacarme dudas. Y yo entré y me aparecían no me olvido más, 32 cursos a completar, chicos. Cybersecurity, STCW, Crowd Management, todo lo que tenga que ver con seguridad, Watertights, Turnaround Day, los 3, 4, 5, 6, 7 módulos de cursos de limpieza a bordo, todos los procedimientos, los químicos. Enseñan así, cuando vos llegas al barco, ya sabes lo que tenés que hacer. Y no tenés que andar preguntando o diciendo, no, pero yo nunca trabajé. Y bueno, pero no hiciste los cursos, mami, vamos, no hiciste nada. O sea, porque la cruda realidad es que cuando llegas ahí, ellos pretenden de que vos ya sepas lo que tenés que hacer. Entonces, y sí, te conviene hacer esos cursos. Podés no hacerlos, ojo, pero cuando llegues al barco y pases tu primer día de trabajo, que ojalá sea bueno, va a llegar alguien, tu supervisor muy probablemente, most likely, y te va a decir, mira mami, tenés todos estos cursos para hacer, tenés un plazo de un mes, o 2 semanas, o 3 días, o un día, porque cada curso tiene diferente fecha de expiración desde que uno se une al barco. Lo tenés que completar. Y vos te quedás como, porque no tenés tiempo, y el poco tiempo que tenés, los primeros días, con el jet lag, con el cambio de rutina, más si sos alguien que era yo que no trabajaba, no estudiaba, no hacía una... Entonces era como que un montón para mí. Entonces yo doy gracias a Dios que me guió en ese entonces, Dios, puta, el universo, al lado, quien sea, que me guió y me dijo, haz esos cursos antes de subir al barco. Entonces yo los hice. Y detesto hacer esos cursos porque todos los años de renovan, la mayoría. Muy importante eso. Si los tienen, háganlos antes de subir al barco, me lo harán agradecer después, así no lo hacen allá arriba. Y los sentimientos fueron mucha emoción, tenía mucho miedo, nunca había salido del país sola. Había salido una sola vez a Brasil y no fue por avión, fue por ómnibus, por colectivo de larga distancia, por bus o como le digan. Más de 30 horas desde Buenos Aires hasta Camboriú. Y fue una experiencia muy bonita, fue en el 2018. Pero fue con mi papá y con su pareja en ese momento.
Y no volví a salir del país, yo nunca, nunca, a ningún lado, ni siquiera crucé el charco a ningún lado. Em, y claro, viajaba en avión desde Buenos Aires hasta la otra punta del mundo y claro, te dan los vuelos, te dan la información de los vuelos, todo. Yo estaba cagada de la pata, digo, no sabía qué hacer, yo sentía que me iba a morir. Tengo un miedo. El día que me subí a ese avión, sentía que se me salía el corazón, se me salían las lágrimas. Yo no soy de llorar, soy una persona muy, muy antipática en muchos sentidos, no todos. Entonces era como que me quería morir. O sea, sentía que acá voy a saber si es una red de trata o si no, o si realmente era el trabajo en el que yo había aplicado y era de verdad y estaba todo bien. Y bueno, gracias si llegaron hasta acá el video, muchas gracias por verlo. Voy a hacer otros videos sobre los primeros días y todo, y si les parece, déjenme en los comentarios, compártanlo. Espero que nadie, ningún compañero de trabajo llegue hasta este video, por favor, porque no quiero ver a nadie.